Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Bezrat Hashem, vamos a estudiar hoy la página 63 del Tratado de Nazir. Comenzamos arriba de la página una nueva Mishnah y nos va a traer el concepto, un nuevo concepto. Ya hemos visto que un Nazir que se impurifica, ¿qué tenía que hacer? Tenía que traer una serie de ofrendas, primero purificarse, traer una serie de ofrendas, cortarse el pelo y después volver a contar nuevamente los días de Nazir. Ahora, nos dice la Mishnah, Nazir Shagilach, un Nazir que ya se cortó el pelo. ¿Qué quiere decir que se cortó el pelo? Completó su proceso de Nezirut estando puro. Venodalo Sheutame, y de repente le dijeron, pero pasaste por ese lugar, entonces te impurificaste seguro. Eh, ¿Y cuándo fue esto? Antes de que se cortó el pelo y trajo las ofrendas. Si es una impureza que es conocida, que se sabe que este lugar tiene impureza, soter, entonces ahí, da igual que ya se cortó el pelo, que trajo las ofrendas, todo, tiene que volver a comenzar con su nezirut. Veim tumat tehom, pero si es una impureza tehom del abismo, y ese es el concepto que trae esta Mishnah, no soter, entonces no tiene que volver a contar su nezirut. Tumat tehom, la tuma del abismo, ¿qué quiere decir? Dice, es una impureza que no es conocida, está en el abismo, es algo que no es posible de saber que hay ahí impureza. Continúa la Mishnah y dice, pero, im ad shelogilach benkaj o benkaj soter, pero si le dijeron que se impurificó antes de que se cortó el pelo, ya sea que es una impureza conocida o que es una impureza del abismo, tiene que volver a cumplir con sus días de Nezirut. Esa impureza le impurificó y cortó su Nezirut. Entonces, pregunta la Mishnah, Quetzal, ¿cómo es esta ley del Atumat Tehom? Dice, Yarad Litbol Bameara, un nazir que fue a sumergirse en el Migvé en una cueva. Benimtza, y se encontró que había ahí, que había en la cueva, en las aguas, Metzaf al Meara. Es decir, un restos humanos que estaban flotando en el agua. Hay una duda, si era un kazai de muerto que estaba ahí en el momento en el que se sumergió o no. En ese caso, también, ahí el nazir queda impurificado. Pero nimtza, meshuka, bekarka, jameará, pero si se encontró que estaba enterrado, tapado dentro del suelo de la cueva, y sí, entonces ahí no se va a impurificar, a eso se le llama tumatejón. Yarad le haker, ahora si se sumergió en el agua para refrescarse, entonces ahí también tajor. En estos dos casos, el nazir quedó puro. Pero si el nazir bajó a la meara, a la cueva, para sumergirse en el mikvé, ¿para qué? Leitaher mitumatmet, para purificarse justamente de la impureza de un muerto, también, es decir, ahí no le sirvió, se quede impuro. ¿Por qué? Shehazkat tamé tamé, behezkat tahor tahor, es decir, que vamos a mantener a la persona en la posición en la que está cuando estamos ante una duda. Es decir, ¿se habrá impurificado o no se habrá impurificado? Lo consideramos como estaba antes de que surgiera la duda. Si estaba puro, va a quedarse puro. Si estaba impuro, se va a quedar impuro. Porque esta cosa tiene piernas. Veremos en las próximas Mishnayot varios ejemplos de a qué se refiere esta expresión. Nos dice la Gemara, Menahanemile. ¿De dónde sabemos esto? Que existe este concepto de tumatehom, una impureza que está escondida de tal modo que no se puede ver, que el nazir, aunque pase por ahí, no se impurifica. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, de Amar Kra, dijo el versículo, Vejiyamut met alav befeta pitom. Si llega a morir un muerto sobre él de manera espontánea, ¿qué quiere decir alav sobre él? Está hablando de alguien que se encuentra de golpe con un muerto, ¿sí? Es decir, no estaba previsto que fuese a encontrarse con un muerto, está en el camino, y de repente, pum, o está caminando con alguien, y son las dos únicas personas que hay ahí, de repente la otra persona tiene un ataque cardíaco y muere. A eso se refiere metalab, murió sobre él. ¿Qué significa alab? Los sabios vienen y explican la palabra alab, be mejuveretlo. Es decir, que es algo que es seguro que se impurificó, que es algo sabido, y no de una impureza que estaba oculta.
Resh Lakish dice, Shamar Kra, que dice el versículo, Ki tamel nefesh obederach rejoká, lo aprende de lo que habla sobre la ofrenda de Pesaj. Cuando hablamos de la ofrenda de Pesaj, las personas que estaban impuras o que estaban en un camino alejado de no podían llegar al Bet HaMikdash, y entonces ahí es donde surge la ley de Pesach Sheni. Entonces ahí dice, Kiderech, es decir, de la misma manera que el camino, igual que el camino Maderech Begalui, es algo que está revelado y se conoce, se ve todo el camino. Afkol Galu Begalui, toda la impureza que sea algo descubierto como el camino, eso es lo que impurifica a la persona que va a hacer Pesaj o en este caso al Nazir. Como te la cámara, ve la Hadetnan, pero entonces eso que se enseñó en la Mishnah es de Utumat Tehom. ¿Cuál es esa impureza que se llama la impureza del abismo? Kol Sheeno, Makirah, Had Besof Olam. Toda aquella impureza que no es conocida por nadie en el mundo. Nadie en el mundo sabe que ahí hay una impureza. Aval, pero Mekirah, Had Besof Olam. Pero si hay una persona incluso que está en el fin del mundo que sabe que eso es impuro, es de Utumat Tehom. Eso ya no se llama la impureza del abismo. Entonces, Bishlam alemán de Amar, según el punto de vista, es decir, Resh Lakish, que dice que tiene que ser algo que es como el camino conocido y descubierto para todo el mundo, Kider Shapir. Eso está muy bien, cuadra, porque en cuanto hay una persona que sabe, ya es algo que está a la vista como el camino. El alemán de Amar, pero para el que dijo, ¿sí? Bemejuberetlo, que es algo que tiene que ser sabido para él, que lo aprendió de Befeta Pitom, Alab, sobre él, Ki Makirá, Sofa Olam. ¿Qué más me da que alguien que está en el final del mundo lo sepa mientras él no lo sabía? No es algo claro para él. Se llama Tumatehom según ese punto de vista. Ve tú, y además, Meha de Tania, Hamotzemet, Mushkav le Rochba, Shelderech. Aquello que fue enseñado en una verita. Una persona que se encuentra un muerto tumbado a lo ancho del camino. Es decir, todo el ancho del camino está ocupado por el cadáver. Berochba Shelderech. Ahora, Bitruma Tamé, para todo lo que son temas de terumá, es decir, de comer los diezmos, está impura esa persona. Ahora, Beasiyat Pesach, pero para hacer el Corban Pesach, para hacer la ofrenda de Pesach, Tahor, está puro, se le considera puro. Entonces, dice, esto es una dificultad. Meishena, ¿cuál es la diferencia entre la terumá y el que va a hacer la ofrenda de Pesach? Entonces, ¿qué vamos a decir? Tú matas a Tejón, que mara que mírale. Que toda esa ley de la impureza, del abismo, que no impurifica al que va a hacer el Corban Pesach o al Nazir, como hemos visto en la Mishnah, es una alajá de Moshe Sinai. Y fue enseñada solamente para estos aspectos, para el Nazir y para el que va a hacer el Corban Pesach. Ahora, ¿qué vimos en la Mishnah? Vimos, Ad Imad Shelo Gilach, si antes de que se cortó el pelo le dijeron, oye, ese lugar había una impureza. Entonces, Benkaj o Benkaj, ya sea que era una impureza sabida o del abismo, y dijimos, Soter tiene que volver a empezar con su Nezirut. Mantana, ¿quién es el sabio que enseña esto? ¿Por qué? Porque habíamos visto hace unas cuantas páginas atrás que hay una discusión, que cuando un Nazir completa su Nezirut, ¿qué es lo que marca el final de su Nezirut? Rabbi Eliezer dice Tiglajat, el corte de pelo. Y los sabios dicen no, en cuanto haya la sangre de una de sus ofrendas que fue tirada en el altar, ya es suficiente. Ya no se puede llegar a impurificar. Se puede llegar a impurificar. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que dijimos que era un nazir que ya se cortó el pelo, Betajará, y ahora le dijeron, oye, hay una impureza, ahí hay lo que dijimos tumatejo. Pero aquí dice, si ya se cortó si todavía no se cortó el pelo, ya sea para uno, ya sea para el otro, es decir, un tipo de impureza u otro tipo de impureza. En los dos casos tiene que, listo, hay que volver a empezar. ¿La diferencia cuál es? Que según Rabbi Eliezer, ¿cuánto es el tiempo que tiene que volver? Tiene que hacer solamente 7 días. Es decir, si ya completó completamente su Nezirut, 7 días. Pero si no completó, tiene que volver a hacer todos los días que había prometido. Para los sabios, ¿cuál es la diferencia? En todos los casos tiene que volver a hacer todos los 30 días,
Pero la diferencia es si es de Oraita o si es de Rabanán. Y la diferencia la marca en si va a tener que traer ofrenda nuevamente o no. Ahora, sobre nuestro caso, dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer, es decir, nuestra Mishnah seguiría la opinión de Rabbi Eliezer. De Amar Tiglajad Me'akebet, que él que opina, que el corte de pelo es lo que marca, es decir, que hasta que no se cortó el pelo no se puede impurificar, ni beber vino. Va a Rami Barjama, vino a preguntar Rami Barjama entonces, sobre las palabras de Rabbi Eliezer. Dice, Shenitma betoch melot, venoda lo, leajar melot, mahu. Es decir, si se impurificó dentro de sus días de Nezirut y se lo dijeron después de que completó los días de Nezirut, es decir, una vez que ya se cortó el pelo, es nuestro caso, matar yadina, ¿cuál sería entonces la ley? Matar yadina aslinan, ¿acaso vamos según el momento en el que sabe que se impurificó? Y lo supo después de que ya completó sus días de Nazir, entonces ya no tendría... es como que se impurificó después de haber completado sus días de Nezirut, o a lo mejor no. A lo mejor vamos según el momento en el que se impurificó, y eso fue durante sus días de Nazir. Ulmay, ¿y sobre qué influiría esta diferencia? Lemistar, es decir, sobre cuántos días tendría que volver a recuperar por haber impurificado su Nezirut. Amar Rabba dijo Rabba, Tashma, ven y escucha lo que estudiamos en la Mishnah. Hlo gilach, benkaj, benkaj. Es decir, si se enteró de que se impurificó antes de cortarse el pelo, ya sea un tipo de impureza o de la otra, la sabida o la oculta, en todos los casos, Soter tiene que volver a empezar con su Nezirut. Ejidame, ¿cómo es esto? Y de Idiedale Betoch Melot, si es que se enteró dentro del periodo en el cual estaba, todavía no había completado su Nezirut. Fíjale, Memar, ¿acaso necesitamos decir eso? Es evidente. Un nazir que se impurifica y que sabe que está impuro durante sus días de Nezirut tiene que volver a empezar. Entonces, el alab, ¿acaso no es entonces el caso de Ajar Melot, de que fue una vez que completó sus días de Nazir? Una vez que completó sus días de Nazir, le dijeron, ya sea entonces que sea un tipo de impureza o de otra, entonces Lemista tiene que volver a hacer su Nezirut. Shumamina, efectivamente, Shesoter Neziruto, ahí entendemos efectivamente, como hemos dicho, que tiene que volver a hacer su Nezirut. Ahora, Veadain, Tiba y el todavía tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a volver a hacer como Nazir? Kulo Soter, es decir, todo su periodo tiene que volver a empezarlo desde el principio, sus 30 días, o Sheva Soter, o solamente 7 días. Ulman, es decir, ¿sobre qué recae esta duda? Y le male Rabanán, sí, es según el punto de vista de Rabanán, de los sabios, Shita, es evidente, de Kulo Soter, que tiene que volver a empezar con todos sus días de Nazir. Veile Rabbi Eliezer, y si es para Rabbi Eliezer, Kol Ahar Melot Shiva Soter, todo el que se impurifica después de sus 7 de completar sus días de Nazir, solamente hace 7, es decir, antes de cortarse el pelo, estamos hablando. Amarleja, entonces, ¿qué te va a decir Rami Barjama? Amarleja, Hanemile, Kinitma, Ahar Melot. Entonces, vamos a decir que se impurificó el día 30, que es después de haber completado sus días de Nazir. Y esto que se impurificó, Lifne Melotu, es antes de haber completado. Y solamente se lo dijeron después de que ya había completado sus días de Nazir. Ahí dice Soter etakol, o a lo mejor Odilma, Shani Aja, a lo mejor es diferente aquí. De Di'a Ajar Melodhi, que se enteró después de que ya había completado sus días de Nazir. Uminae y la Mishnah que hemos traído aquí, dice Benkaj Benkaj, Soter Velokamipligue. Es decir, la Mishnah aquí nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque la Mishnah nos dice que ya sea de una forma o de la otra, en todos los casos tiene que volver a comenzar su Nezirut. Y no está discutiendo sobre cuántos días. La Mishnah no dice, según Rabbi Eliezer va a hacer 7, según Rabbanan va a hacer 30. Dice, no. Dice, Benkaj o Benkaj, ya sea una impureza de un tipo o una impureza del otro tipo, tiene que volver a empezar con su Nezirut. Y no discuten cuántos días, qué quiere decir.
que, puesto que les fue dicho después de que completó sus días de Nazir, entonces hace solamente 7 días de Nazir nuevamente, y ahí completa. Muy bien. Ahora trae la cámara una veraitá que explica esta ley de Tumat Tehom. Tanur Rabanan, enseña nuestros sabios una veraitá. Hamotze met mutal le rejabá shel derech. Una persona que se encuentra con un cadáver alargado a lo ancho del camino. Litrumá también. Para todos los temas de terumá, de diezmos, está prohibido, está impuro, está prohibido comerlos. Benazir. ¿Por qué? Porque puesto que está puesto a lo ancho del camino, seguro que pasó por encima de él. Ahora, para el Nazir, se Pesach, y para el que está haciendo, va a hacer el Corban Pesach a Jerusalén, Tahor, está puro. Dame de María Murim, ¿de qué caso estamos hablando? Es decir, ¿cuándo es que para la terumá está impuro? Cuando no tiene otro lugar por el que pasar, más que por encima del muerto. ¿Sí? Y puesto que el muerto está puesto en el camino, seguro que pasó por encima de él. Avalí Shloma como la Abor, pero si tiene otro lugar por el que pasar, ¿sí? Por un ladito, etcétera. Afli trumá tahor, incluso para la truma está puro. Pamé de Barima Muri. ¿De qué caso estamos hablando? Shemetzao Shalem, que lo encontró entero al muerto. Abal, Meshubar o Mefurak, pero si está partido, ¿sí? O despedazado. Afilu emakom labor, incluso que no haya lugar por el que pasar, ¿sí? Haishinan Shema Ben Perakim, Abar, vamos a sospechar que a lo mejor pasó entre los trozos del muerto y no se impurificó. ¿Qué ver? Pero si es en que hay una tumba, Afilu Meshubar Mefurak también, incluso si está partido o despedazado, se impurifica porque habíamos aprendido que la tumba lo que hacía era unificar todo el muerto y es como si estuviese todo unido. Mi pene shekeber metzarfó, porque la tumba lo reunifica. También de Barimamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Que cuando el muerto está despedazado, enometame bema raglav, no se impurifica por pasar, solamente cuando está caminando entre él. Abal, pero Taun o Rahu, pero si está siendo cargado o está montado sobre un caballo, sobre un animal, vamos a decir un caballo o sobre cualquier animal, también ahí se va a impurificar, porque porque una persona que va a pie puede tener cuidado de dónde pisa y no pasar por los lados donde hay restos. Shelo yiga velo yasit, es decir, que no va a tocar y no va a pasar por donde hay huesos del muerto. Veshelo yahil, y no va a pasar por encima de ellos. Taún, pero si está cargado en una silla, en estas que se llevaban hacia las personas, o Rahu, o está montado sobre un animal, y Efshar no puede elegir por dónde va a pasar. Shelo yiga, veshelo yasit, veshelo yahil, no puede elegir. Para ver de Marima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? Betumá, tatehom. Es decir, ¿cuándo es que el Nazir y el Ose Pesaj, el que va a hacer Pesaj, no se impurifican? Cuando es una impureza del abismo. Abaltumá Yeduá, pero si es una impureza que es sabida, se los están los tres, es decir, la terumá, el que va a hacer Pesaj y el Nazir, Temeim, están impuros. Bezoy Atehom, termina preguntando la Gemara, ¿cuál es esta impureza que se llama la impureza del abismo? Kol Shem Makira Ejad Basof Haolam, toda aquella que nadie en el mundo entero sabe que hay ahí impureza. Mekira Ejad Basof Haolam, pues si hay una sola persona que ya lo sabe, es Dotumatatehom, ya no se llama la impureza del abismo. Ahora, Hayá Tamun, Beteben o Bestrorot, ahora si estaba oculto entre la paja o entre escombros, Harezo Tumatatehom, eso se llama un muerto que es Tumatatehom, es decir, la impureza del abismo. Pero si estaba Bemaim en las aguas, o Beafelao en la oscuridad, o Ubinquique, es decir, Benquique Selaim, entre los agujeros que había entre las piedras, ¿sí? Enzo Tumatatehom, no se llama la impureza del abismo. ¿Por qué? Porque si está en el agua puedo mirar dentro del agua, si está en la oscuridad puedo poner una vela y ver, ¿sí? O puedo apuntar con la luz a esos agujeros y buscar. Enzo Tumatatehom. Velo Amru, Shetumatatehom, el Alemet. Ahora, y por último dice,
Toda esta ley de Tumata Tehom, de la impureza del abismo, solamente fue dicho en cuanto a la impureza del muerto, Tumat Met. ¿Qué quiere decir? Dicen aquí los comentaristas, se refiere a que no se puede aplicar a otro tipo de impureza, por ejemplo, un Zab o una Zabá, ¿sí? No existe Tumata Tehom en esos casos. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Tenemos un excelente día. Jizku Veimso.